Bueno, son las 5:15, todavía la reunión debería comenzar a las 5:15, pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos. Bueno, lo que generalmente hago en primer lugar es eso, preguntarles si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer, algún comentario, cualquier cosa sobre el- lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo. Pero me dice, Rafael es el que me dijo que estaba todo bien. Y Ángel, ¿cómo estás, Ángel? Bienvenido. Sí, soy Francisco. Francisco. Tú eres Francisco. Ok, perfecto. Bueno, pues, chicos, entonces vamos a comenzar. Ya son las 5:15. Esperemos que los demás se puedan ir conectando durante el tiempo que estemos reunidos. Ok, vamos a pasar a... Ok, entonces, bueno, nosotros hemos estado viendo ya las ecuaciones diferenciales, hemos visto los primeros tipos de ecuaciones diferenciales que eran ecuaciones diferenciales de los métodos para resolverlas, pues. Ecuaciones diferenciales de variables separables, después vimos las homogéneas y también vimos en la reunión pasada las ecuaciones diferenciales exactas. Hoy vamos a continuar con lo que son las ecuaciones diferenciales lineales. Ok, vamos a ver la forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n. La fórmula general es esta que tenemos aquí, a su n de x por el diferencial de, o la derivada enésima de y con respecto a x n veces, más a su n menos 1 de x por la diferencial de n menos 1 en n menos 1 sobre de x a la n menos 1, y así. Hasta que llegamos, los últimos términos serían a su 1 de x diferencial de y sobre x más a su 2 de x, y. Y eso va a ser igual a una función. Ok, eso es una cuestión, lo que llamamos en la forma general de una cuestión diferencial lineal. Ahora bien, las ecuaciones diferenciales lineales se caracterizan porque la variable dependiente y junto con todas las derivadas de esa variable independiente van a ser de primer grado, ¿ok? Van a ser de primer grado. Es decir, que la potencia de esos términos es 1. Y los coeficientes van a depender solo, los coeficientes estos van a depender solo de la variable x, que es lo que nos está diciendo esta fórmula, pues, a su n, que es el coeficiente, depende de x. Y la variable independiente está elevada a la 1, pues no tenemos potencia, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos n igual 1, vamos a tener, al hacer n igual 1, nos vamos a quedar con a su 1x, diferencial de y con respecto a x, más a sub 0x por y igual a g de x. Nos queda la fórmula esta, que es con la que nosotros vamos a trabajar realmente. Bueno, esta, pero entonces para ponerla de forma más general, más sencilla, dividimos todo por a sub 1x y nos queda que al dividir por a sub 1x esto se va, a sub 0x dividido sobre a sub 1x nos va a dar un polinomio p de x, un p de x, perdón, y multiplicado por y nos quedaría, en vez de g de x, al dividir entre a sub 1x nos va a dar otra función f de x. Entonces, no sé qué me está pasando, que para pasar la página se está poniendo difícil, déjenme ver qué pasa. ¿Sucede algo? Sí, que no puedo pasar la página, ya la pude pasar. Es que como estaba el lapicito, no me dejaba pasar la página. Ok, estaba usando este lapicito que no lo he usado nunca, es el lapicito del mismo Power, y entonces no me lo. Ok, ok, entonces continuamos. Entonces tenemos esta fórmula que es con la que nosotros vamos a trabajar para reconocer lo que es una ecuación diferencial lineal. Fíjense una cosa, en los ejercicios que yo les hice anteriormente, en la actividad sumativa 2, eh, yo estoy casi segura que no les coloqué ecuaciones diferenciales lineales y entonces encuentro que me resuelven las ecuaciones diferenciales
por aplicando las ecuaciones diferenciales lineales, porque hay muchas que se pueden pasar a ecuaciones diferenciales lineales. Pero nosotros estábamos estudiando ecuaciones de variables separables, ecuaciones homogéneas y ecuaciones eh, diferenciales exactas. Entonces no podemos tratarlas todas como ecuaciones diferenciales lineales porque estamos aprendiendo a trabajar con todo el tipo de ecuaciones. ¿Ok? Creo que espero haberme explicado. Bueno, entonces si escribimos la ecuación de esta forma, es decir, pasamos f de x para el primer lado de la ecuación y f de x para el segundo lado de la ecuación, nos quedaría diferencial de y con respecto a x igual a f de x menos p de xy. Y entonces aquí podemos separar los diferenciales porque vamos a tener de un lado puro, es decir, el de diferencial de x que lo tenemos en el denominador, lo pasamos multiplicando al otro miembro de la ecuación. Igualamos esto a cero y vamos a tener una ecuación diferencial general, pues como la vamos a plantear. Las ecuaciones diferenciales lineales tienen una propiedad muy interesante, que es que siempre vamos a poder encontrar una función, siempre vamos a poder encontrar una función mu de x tal que cuando nosotros multiplicamos la ecuación diferencial que tenemos por ese mu de x, vamos a obtener una ecuación diferencial exacta. Y eso es una ventaja que nos ayuda a resolver con mucha facilidad las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial, esta que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, después que hallamos el f de x, el mu de x, perdón, nosotros vamos a multiplicar toda la ecuación por mu de x y entonces vamos a obtener esta ecuación que es una ecuación diferencial exacta. Una cosa que es importante es que nosotros debemos probar si es una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar para resolver las ecuaciones diferenciales lineales? Primero, hacemos que el coeficiente de y' sea igual a la unidad, es decir, el coeficiente diferencial de y sobre x. El coeficiente de diferencial de y sobre x, lo vamos a hacer igual a la unidad. El segundo paso, entonces, después que ya lo tengamos igual a la unidad y que hayamos conformado la forma de la ecuación como la fórmula general que acabamos de ver, entonces tenemos que hallar el factor integrante. Después que hallamos el factor integrante, multiplicamos toda la ecuación por el factor integrante. Esto lo vamos a hacer paso a paso ahorita, pero aquí lo tengo general para cuando lo necesite. Entonces, multiplicamos toda la ecuación por el factor integrante. Y el siguiente paso es comprobar que el primer miembro de la ecuación que tenemos en este momento va a ser igual a la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Eso lo chequeamos y cuando lo chequeamos, si nos da bien, entonces ya sabemos que esa nueva ecuación que tenemos es una ecuación, perdón, primero integramos ambos miembros de la ecuación, ¿ok? Ok, aquí tenemos, ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta y entonces pasamos a integrar ambos miembros de la ecuación, que sería el cuarto paso. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo lo tomé del libro de las ecuaciones diferenciales de Danny Hill. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones, que es uno de los que les hemos recomendado. Entonces, vamos a probar con esta ecuación diferencial que tenemos acá. X diferencial de y sobre x. Uy, qué horrible. Sale muy feo estas letras. X diferencial de y sobre x menos 4y igual a x a la 6 y a la x. Entonces, el primer paso, vamos a tratar de que esta ecuación se parezca a esta fórmula, que es la fórmula que nosotros hemos identificado como fórmula de la ecuación diferencial lineal, ¿verdad? Del primero. Entonces, para eso, para que quede diferencial de y sobre x, solo vamos a dividir por x. Dividimos toda la ecuación por x. Entonces, simplificamos aquí. Aquí fíjense que se lo estoy haciendo paso a paso porque hay muchos participantes que pareciera que no entienden lo que es un paso a paso. Paso a paso es que todo lo que yo voy haciendo para yo poder entender y hacer el proceso lo debo escribir, no saltarme paso. Entonces, divido todo por x, entonces cuando voy a simplificar, yo indico qué valores simplifico, no es que lo dejo ahí y me salto al paso siguiente. Entonces, aquí x se simplifica con x, aquí queda x en el denominador porque no tengo cómo simplificarla, y aquí, pues x a la 6 entre x
copio la base, resto los exponentes, 6 menos 1, 5, e a la x. Entonces me queda esta ecuación nueva, esta ecuación diferencial nueva, que es esta. Y aquí vamos a tratar de interpretar o indicar a quién corresponde, quién va a ser P de X y quién va a ser F de X, ¿ok? Entonces yo busco aquí, fíjense, si lo comparo con mi ecuación general, pues nada, eso es muy sencillo. Diferencial de Y sobre X lo tengo acá. Después tengo menos 4 Y sobre X, pero aquí me dice que P de X tiene que estar multiplicado por Y, entonces obvio Y me dice que menos 4 sobre X es igual a P de X, ¿ok? Fíjense, separé menos 4X por Y, y entonces P de X va a ser menos 4X. Y F de X, pues, es este término que tenemos del otro lado de la ecuación porque ya lo hemos separado. Entonces, F de X es aquí a la 5 y a la X. Al ya tener identificados lo que es P de X y lo que es F de X, ¿verdad? Entonces ya nosotros podemos pasar a, em, a obtener el factor integral. ¿Cómo obtenemos el factor integral? Me disculpan, pero es que este lápiz, como puse la página más grande para que se viera mejor, el lápiz se me pone como... Lamento la molestia, profesora, pero por un momento yo sentía de que su micrófono no se escuchaba. No se oye, qué raro. Es el mismo micrófono de siempre. Déjame ver si está flojo. Ok, ¿desde qué momento no me has estado oyendo? ¿Quieres que regrese a la página? Desde que, Ah, desde que empezó ahí a explicar cómo obtener el factor integrante, fue donde se empezó a dejar de oír. ok, entonces como vuelvo a empezar por ahí. ¿Ahora se oye bien? Sí, ahora sí. Ok, déjame ver si estoy hablando bajo, pero creo que no, no sé, algo con el micrófono será. Ok, entonces fíjense, ¿cómo es el factor integrante? El factor integrante tenemos que hallar que el factor integrante es E elevado. Fíjense que es E elevado, no E por. A veces escriben y escriben E y ponen la E. Déjame buscar el lápiz. Ponen la E y ponen la integral aquí al lado. No, no, no. Es E elevado a... quiero borrar. E elevado a la integral de Px diferencial de x. Es elevado. Entonces, ok, va a ser E elevado a P de X. ¿Quién era P de X? Ya lo conseguí y era menos 4X. Lo pongo aquí, menos 4X diferencial de X. Y entonces ahora voy a integrar, yo puedo separar esta integral, hacerla y después volverla a colocar. Pero es como más seguro hacerlo así, yo me he dado cuenta porque a veces se confunden después. Entonces, en la integral sacamos de menos 4 sobre X diferencial de X, pues sacamos el menos 4 factor común. ¿Se oye bien? ¿Se está oyendo bien ahora? Sí, Ok. Entonces sacamos menos 4 factor de la integral y nos queda diferencial de x sobre x. Y todos deberíamos saber a estas alturas que la integral del diferencial de x sobre x es neperiano de x. ¿Ok? Entonces aquí esto no está difícil. Nos quedó e elevado a menos 4 neperiano de x. eh, y eso es igual, como estamos hablando de logaritmo, ¿verdad? Acuérdense que el producto, el coeficiente que multiplica el neperiano de x es como si yo tuviera el neperiano de x elevado a la 4. Tenemos que repasar un poquito las propiedades de los logaritmos, eso nos ayudaría un poco. Entonces, ya vamos a pasar a la otra página que me está costando. No sé si es la computadora que está lenta o qué. ¿Ok? Ok, ya. Llegué a la siguiente página. Entonces tenemos que, em, nos quedó que e elevado a la neperiano de x a la menos 4 es nuestro factor integrante. Ahora, si nosotros no podemos recordar la definición de logaritmo, quiero repasárselas por si acaso. Sabemos que el logaritmo nos decía que si el logaritmo del número b en base a es n, eso significa que n es el número al que hay que elevar la base para obtener b. Es decir, el logaritmo en base a de b es igual a n, eso implica que a, la base elevada a n, es igual a b. Entonces, de aquí también nosotros sacamos que b elevado al logaritmo en base b de n, fíjense que b elevado al logaritmo en base b de n es n.
Entonces, nosotros tenemos que ln, cuando lo escribimos así, es el logaritmo neperiano, que es el logaritmo en base e. Entonces, e elevado al neperiano de x a la menos 4 es como si tuviéramos e elevado al logaritmo en base e de x a la menos 4. Aplicamos esta fórmula y nos queda que esto es igual, aquí me faltó el igual, voy a colocarlo un segundito, aquí quedaría igual a menos 4, a x a la menos 4, perdón. Entonces, bueno, tenemos definido ya el factor integrante. Ya sabemos que e elevado a la integral de p de x diferencial de x nos dio x a la menos 4. Ya tenemos el factor integrante. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial completa. Ok, entonces tenemos el factor integrante, teníamos nuestra ecuación diferencial, que era el diferencial de y con respecto a x menos 4 sobre x por y, es igual a x a la 5 por y a la x, y la vamos a multiplicar toda por nuestro factor integrante, que es x a la menos 4. Para eso, multiplicamos cada término de la ecuación. Acuérdense que la propiedad distributiva que hemos aprendido toda la vida, x a la menos 4 por diferencial de y sobre x, menos x a la menos 4 por 4 sobre xy, es igual a x a la menos 4 por x a la 5 de la x. Ok, entonces, x a la menos 4 por diferencial de x nos queda esto. Ahora, cuando vamos a multiplicar x a menos 4 entre 4 sobre x, pues esto es como si lo pasamos al numerador, nos queda menos 1. Entonces, menos 4 menos 1 nos daría menos 5. Nos queda 4x a la menos 5y. Y aquí tenemos, ya va porque aquí no me borra lo que tenemos en la diapositiva anterior. Y x a la menos 4 por x a la 5, 5 menos 4 es 1, me queda x por x a la x. Entonces ya tenemos nuestra ecuación diferencial multiplicada por el factor integral. Continuamos. Ya me di cuenta que es lo que pasa, que cuando tengo un lapicito no me pasa la página. Disculpe, profe. Dígame. Antes de continuar, puede regresar. Ajá. Dígame. ¿Por qué da menos 5? Menos Menos 5. 5. Bueno, tú tienes, déjame escribirlo. Tú tienes aquí x a la menos 4 sobre x, ¿verdad? Ajá. Sobre x. Esto es lo mismo que si yo tuviera x a la menos 4. Esta x la paso al numerador con exponente negativo, menos 1. Para Ujú. multiplicar potencias igual base, copio la base, sumo los exponentes. Menos 4 menos 1 es menos 5. Ya. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No he visto si alguien más se ha conectado. ¿Hay más participantes? No. Ok, entonces vamos a borrar esto para que no se nos quede muy basurado en la página. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ya tenemos entonces nuestra ecuación diferencial multiplicada por el factor integral. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué nos decía que estábamos dentro del tercer paso? Cuando ya yo multiplico mi ecuación por mi factor integrante, este primer término que me queda aquí debería de ser la derivada del producto del factor integrante por eh, la variable dependiente. La variable dependiente es y. Entonces, esto que tenemos aquí, la derivada con respecto a x de esta expresión debería ser esto. Entonces tengo que demostrarlo. Entonces tomo x a la menos 4y, que lo tengo aquí, y lo derivo. Esto es un producto simple y sencillo que ya deberíamos de saber todos resolver. Entonces sería la derivada del primer factor, menos 4 por x a la menos 4 menos 1, que es menos 5, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x a la menos 4, por la derivada del segundo. Acuérdense que cuando derivamos funciones implícitas, cuando yo tenía y, pues la derivada de y es 1, pero como yo estoy derivando una función que es implícita porque tiene las dos variables x y estoy derivando con respecto a x, entonces tengo que multiplicar por y', que y' es lo mismo que la derivada de y con respecto a x. ¿Alguna duda? No. Ok, vale. Entonces, demostramos, fíjate, menos 4x a la menos 5y es este término, menos 4x a la menos 5y es este. Y que es el primero que pusimos acá. Y x a la menos 4 por diferencial de y sobre x es el primer término que tenemos aquí. Entonces, demostrado que este término que yo tengo aquí es la derivada con respecto a x de esto.
Al demostrarlo, entonces lo sustituyo y pongo que la derivada con respecto a x de x a la menos 4y por y, que es esto que está acá, va a ser igual a x por a x. Entonces ahora que ya tenemos esto así, vamos a eh, continuar. Ya lo pusimos y vamos a continuar. Creo que es aquí. Exacto. Ok. Entonces, ¿cómo continuamos? Y me borra esto, que fastidio, perdón. Borra primero. Entonces, para continuar, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestra ecuación diferencial de esta forma, integramos ambos miembros de la ecuación, eh, la integral del diferencial, de la derivada con respecto a x de x a la menos 4y, es x a la menos 4y. La integral de, si ya tengo la derivada, pues es esa, el valor de la función que derivada me dio eso. Y la integral de x por a la x la tengo que resolver. Ok, recuerden que cuando voy a resolver, nosotros estamos aprendiendo, nosotros no, ustedes van a ser evaluados. Entonces, cuando ustedes van a ser evaluados, ustedes tienen que resolver todas las integrales, no llegar y ponerme el resultado de esta. Esto da tanto. No, tienes que resolver la integral. La anterior que teníamos, sí, porque la derivada de x, la integral de la derivada de x sobre x es directamente neperiano de x, esa es una integral directa. Pero entonces, cuando esta es una integral que no es directa, que la tengo que integrar por partes, la tengo que resolver. Entonces, recordamos que la integral de u por diferencial de b, escribí al revés. U por diferencial de b, lo tengo que corregir, es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, separamos, decidimos quién es x y quién es diferencial de b. Ponemos que x es u y diferencial de b decimos que es e a la x diferencial de x. Integramos e a la x, esa es otra integral que es directa, porque cuando vamos a derivar e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces la integral de e a la x es e a la x. Entonces esa la podemos colocar directamente. Y aplicamos nuestra fórmula de, esto me disculpan, es diferencial de b. Entonces, sabemos que u, ¿quién era u? Es x. Entonces ponemos, estamos acá, vamos a hacerlo acá. Entonces sería, es de este lado, sería x por, esta parte es la primera parte de la ecuación que la estamos copiando igual. Ahora vamos a integrar esta segunda parte, que es igual a x por, no, lo puse aquí primero, perdón. ¿Ok? Eh, u por b. U es x y b dijimos que a la x. Entonces esto es u por b más la integral de b por diferencial de u. b es e a la x por el diferencial de u. Ah, que aquí no lo saqué. El diferencial de x es igual al diferencial de u. Voy a corregir esto. Esto lo hice rápidamente entre ayer y hoy, entonces algunas cositas se me saltaron. Ok, entonces ya tenemos e a la x por el diferencial de u, que es x. Entonces ya tenemos adelantado nuestro proceso de integración por partes y ahora pasamos al siguiente paso. Nos quedó x por e a la x más la integral de x diferencial de x, pero ya sabemos que la integral de e a la x diferencial de x es e a la x. Entonces sustituimos y nos queda que x a la menos 4 por y es igual a x por e a la x más e a la x más c. Acuérdense que ya terminamos de integrar todo lo que teníamos integrado, entonces quedó c. ¿Alguna pregunta? No, ¿Se sigue oyendo bien? Avísame cuando se oiga mal. Ok, no, sí, se oye bien, se oye bien. ok, me No, alegro. todo está bien. Ok. Entonces nadie tiene preguntas. Chévere. Está todo clarito. Perfecto. Vamos a pasar a la próxima lámina. Ah, que tengo que quitar el lápiz. Uy. Ok. Entonces fíjense, nos quedó esto. X a la menos 4y es igual a x por e a la x más e a la x más c. Ok. Siempre que estamos resolviendo una ecuación diferencial, tenemos que tratar de despejar la y, dejarla lo más explícita posible. Hay momentos en que no podemos despejar la y, bueno, y la dejamos implícita, pero siempre tenemos que hacer el intento perdón, de despejar la y. Entonces, aquí para despejar la y, si yo divido por x a la menos 4, me va a quedar y solo. Entonces, divido por x a la menos 4. Aquí, x a la menos 4. ¿Qué es esto? X a la menos 4 se simplifica con x a la menos 4. X aquí tenemos lo mismo. Tengo una x en el numerador y x a la menos 4 en el denominador, ¿verdad? Si lo coloco como
paso la x a menos 4 al numerador, me queda x x por x a la 4. ¿Ok? Pero ¿por qué el 5 está positivo? Por eso, porque fíjate, por eso te lo estoy explicando. Si este exponente negativo lo paso para el numerador, cambia de signo el exponente y Ah, me queda 4. Entonces, cuando multiplico, me ah, queda 4 más 1, 5. ¿Sí lo ah, ves? sí, Ok. ya. Bueno, entonces me queda x a la 5 por ahí a la x. Ya va que se me montó aquí el avisito de que ya se va a acabar el tiempo y no lo veo. Entonces, y después aquí, x a la menos 4 está en el denominador, lo paso al numerador, me queda x positivo, x a la 4 positivo por e a la x. Hago lo mismo con este término y me queda x a la 4 por c. Y aquí tendríamos ya nuestra eh, ecuación diferencial resuelta. Y, ya tengo que y es igual a esto. ¿Alguna duda? No. Bueno, No, por ahora no. perfecto. Bueno, yo creo que les puse solo este ejemplo esta vez. No sabía si me iban a traer muchas más dudas. De todas maneras, siento que se está acabando, me están avisando que se nos va a acabar ya la media hora. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que me quieran decir de cualquier, no sé, algo relativo a todo lo que hemos visto o al trabajo del aula o algo. Bueno, bueno, no tengo dudas, no tengo dudas. Ok, bueno, Realmente yo no. ok, perfecto, chévere, me alegro. Ahora fíjense, también tenemos que en el aula lo vamos a ver que falta dentro de todo esto, nosotros tenemos las ecuaciones diferenciales, nos faltan la de Bernoulli, la de Riccati y la ecuación diferencial de Clairaut. Estas son muy parecidas a las ecuaciones diferenciales lineales, lo único que tenemos es que revisar su forma y adaptarla en el aula. Déjenme ver porque yo coloqué aquí, abrí el aula. Déjenme, vamos a entrar al aula para ver. Ok, aquí tengo el aula, vamos a entrar al aula. ¿Se ve el aula? Mm, ya. ¿Ya se ve? Ok, bueno, entonces fíjense, nosotros vamos a tener aquí métodos de resolución de ecuaciones y tienen bastantes ejemplos. Tenemos las ecuaciones reducibles homogéneas, esas no se las he explicado, pero es que no tengo tiempo para explicárselas todas, tienen que revisarlas y cualquier duda me comentan. Ya hemos visto las exactas, estamos viendo las lineales, queda la de Bernoulli, la de Ricardo y las otras dos, y las ecuaciones diferenciales de orden superior, que no vamos a entrar en ellas ahorita. Entonces, bueno, esto sería todo lo que tenemos que ver. Aquí tienen, ¿ves? Aquí nos dicen cuál es la fórmula, que es muy parecida, lo que pasa es que vamos a tener y elevado a la n, y nos dan el procedimiento, que es muy parecido también, lo que tenemos que tener de un pequeño cuidado con el exponente y cómo lo vamos a resolver. Entonces, bueno, cuando estén revisando esto, si tienen algún problema, pues ya saben que con muchísimo gusto yo estoy pendiente para que me lo planteen y yo explicarles cómo sea. Entonces, si no hay dudas, si estamos bien con lo que hemos visto, pues nada, Mm. grande, Bueno, chiquito, dime. yo por el momento no tengo dudas. Esto se ve relativamente sencillo. Más. Sí, claro, hay ecuaciones diferenciales que cuando llegas a las integrales son un poco más complicadas, pero se supone que ya ustedes saben resolver cualquier tipo de integral. Nunca va a ser una integral que sea de esas dificilísima que no se puede resolver. Lo que tienen que poner un poquito de cuidado para que puedan resolver la ecuación diferencial con la que estemos, pues, pero eso sería todo. Entonces, ¿les parece bien? ¿Les parece que no está complicado? Oye, bueno, de hecho sí tengo una pregunta, pero es más al método de ecuación. Dígame, dime, lo que sea. Cuando una integral es directa, se puede resolver de esa forma, tipo una integral directa. ¿Cómo no entiendo bien la pregunta. Así que si te aparece como lo que yo puse, integral de diferencial de x sobre x para resolverla, tú me vas a poner, eso es igual al neperiano de x, eso sí se puede hacer. Ah. Pero son las directas. Las otras, las que tienes que aplicarle un procedimiento, tienes que expresarlas con su procedimiento. ¿Ok? Y también es, bueno, otro ejemplo que es con otro ejemplo de integral directa sería Para que acabamos de hacer también e a la x. O una sumatoria de integrales, de repente las separas en la suma, pues
¿Qué otra integral directa? Por ejemplo, seno de x. La integral del seno de x, bueno, se supone que todos ya debemos saber qué es coseno de x, el menos coseno de x. Y esas que son de la tabla directa, pues podríamos sustituirla y además lo puedes escribir al lado, ¿verdad? La integral del seno es tal, ya está. Y lo pones de una vez. O decir, Ah, es una integral directa, pues, y pones el resultado. Pero si no es ok. una integral directa como esta, que hay que resolverla por partes, no me puedes poner el resultado porque, ajá, ¿de dónde lo sacaste? Se supone que tú estás resolviendo el ejercicio, no, y no creo, aunque yo no dudo, porque yo sé que es así, que hay participantes que puedan tener una calidad, bueno, unas características de manejo de matemática con una calidad impresionante que pueden hacer las cosas mentalmente, pero igualito como es una evaluación, tienen que escribirme. ¿Sí, Ok. sí, sí me explica? Sí, entendí. Sí, entendí. Ok, chévere. Entonces, bueno, chicos, los espero por el aula para cualquier duda, que tengan una linda tarde y nos vemos en la próxima. O nos oímos en la próxima. Igualmente. Gracias, feliz tarde. Ok. Am, espera, antes de irse, Ajá, dime. ¿esto lo monta en YouTube hoy o mañana? Voy a tratar de montarlo ahorita, ¿ok? Bueno, Ok. tengo otra presentación ahorita y a las 6:45, entonces posiblemente después que salga de la otra presentación que es de fluidos, entonces lo trataré de montar los dos. Y si no, mañana temprano, ¿ok? Si por casualidad no puedo esta tarde, mañana temprano, ¿ok? Ok. Perfecto. Ok, pues que tenga una buena tarde. Igualmente, cuídense mucho y que estén bien. Ok.